me hice desear. Creo que fui la última. Soy la última. Y vengo con un tema interesantísimo para ustedes. No voy a decir eso. Como les comentó mi compañera Cintia, alias Pin, porque es mi tocaya, y nos tenemos que diferenciar de alguna forma. ¿Se escucha bien al fondo? Sí. Perfecto. Como ella les comentó, una de las actividades económicas de la provincia de San Juan es la minería. Pero para hablar de la minería en San Juan, primero necesitamos saber qué es la minería. La minería es una actividad económica del sector primario que consiste en la extracción de minerales. También hay que saber qué son los minerales. Los minerales, como bien dijo mi compañera Micaela en el día de ayer, son recursos naturales no renovables. Son recursos naturales porque se encuentran presentes en la naturaleza, y son no renovables porque tienen una cantidad limitada, o sea, se presentan en una cantidad limitada en el ambiente, o tardan más. Los recursos no renovables pueden ser también aquellos que se consumen más rápido de lo que la naturaleza los puede regenerar. Los minerales se forman por sedimentación, o también se pueden formar por acontecimientos geológicos, como por ejemplo los sismos o las erupciones volcánicas. Cuando hablamos de minería, también podemos hacer referencia a las personas que trabajan en esta industria. Muchas veces se le escucha nombrar también minería al lugar donde se encuentran los yacimientos. Pero los yacimientos no necesariamente son solo mineros, sino que hay yacimientos donde además de minerales hay otros materiales extraíbles. Los yacimientos mineros son aquellos en los cuales se encuentra únicamente algún tipo de mineral, o en algunos casos más de uno en el mismo yacimiento. Podemos clasificar la minería de varias formas. Una de las formas de clasificar la minería es dependiendo el mineral que se extrae. Por ejemplo, se encuentra la minería metalífera, no metalífera y la minería de combustible. Voy a empezar por esta última porque es la que ya les comentó Mimi en el día de ayer. Por ejemplo, la extracción de petróleo es un tipo de minería de combustible. Entre los combustibles que más se extraen se encuentran el petróleo, el gas natural. Y en nuestro país encontramos importantes yacimientos como por ejemplo el de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Los minerales que se extraen en la minería metalífera son aquellos que justamente contienen metal. Entre los más destacados se encuentra el oro, la plata, el cobre, el plomo. Pero a su vez la minería metalífera se divide en tres secciones. Los minerales metálicos básicos, que pueden ser el plomo o el zinc. Los minerales metálicos preciosos, como el oro, la plata, el platino. Y los minerales metálicos radioactivosos, como el plutonio y el uranio. También están los ferrosos, como el hierro o el manganeso. La extracción de minerales metálicos suele ser a cielo abierto. ¿Qué significa esto? Cuando los minerales están más cerca de la superficie, se realizan excavaciones a cielo abierto, o también pueden ser excavaciones tipo canteras. Pero las canteras mayormente se extraen minerales no metalíferos, que son justamente otra de las categorías. Dentro de los no metalíferos podemos encontrar los materiales de construcción, que a veces los escuchamos como rocas de aplicación. Entre ellos los más destacados son el mármol, por ejemplo, el granito, el canto rodado, aquellos que se utilizan para la industria de la construcción. Que a
su vez, los minerales no metalíferos se dividen en diferentes grupos dependiendo su grado de importancia o su valor económico. Hay un mineral, que es el litio, que lo van a poder escuchar, por ejemplo, como mineral metálico, porque en realidad es un mineral metálico, pero es uno de los metales más ligeros. Se lo conoce como oro blanco y es uno de los que más explotan hoy en día. Argentina tiene una de las reservas más grandes de litio y justamente el boom del litio se produce porque sirve, por ejemplo, para hacer las baterías de las cámaras de fotos o de los celulares, pero la mayor importancia surge hoy en día por las baterías de los autos eléctricos. Y después, entre los minerales no metalíferos podemos encontrar, por ejemplo, el yeso, que se utiliza para la medicina, para inmovilizar los huesos. Seguramente acá algunos haya tenido un yeso, yo tuve. Acá los choferes me dicen que ellos también, es muy común. Pero también hay otros minerales que se utilizan, por ejemplo, para los remedios. También mismo el cobre tiene usos medicinales. O sea, hay muchos de los minerales no metalíferos que se utilizan para la medicina. Y hay muchos también que se utilizan, como les había dicho antes, como materiales de construcción. Mi compañera Mimi en el día de ayer les comentó que el petróleo se encontraba hasta en las lapiceras. Bueno, debo decirles que los minerales están en todos lados, hasta en la comida. Claro, hay comidas que tienen hierro, hay comidas que tienen potasio. También hay comidas que tienen cianuro, ya vamos a hablar del cianuro, para que no se asusten igual. O sea que lo encontramos presente, no solo en los materiales de la construcción de nuestra casa, sino también en la comida que comemos, en los instrumentos que usamos, por ejemplo, en las herramientas, también en las medias de nylon, como bien dijeron ayer, en la ropa. Y otra de las cosas características es, por ejemplo, cuánto de minerales metálicos encontramos en un auto. El 75% de un auto está hecho de metales. Y un auto puede llegar a tener más de 22 kilogramos de cobre. El cobre también se utiliza muchísimo para los cables, porque tiene una muy buena conductividad, si no me equivoco es la palabra, y maleabilidad. Entonces se encuentra presente en la mayoría de los cables, en todos los cables, tanto en los autos como en los cableados de las casas, de la luz. También podemos clasificar la minería según su legalidad. Existe la minería legal, la minería ilegal y la minería informal. La minería legal es aquella que cumple con todos los requisitos, todos los papeles, todas las habilitaciones que el gobierno o el Estado Nacional le exige dependiendo el país. La minería ilegal es justamente aquella que opera pero que no tiene las habilitaciones correspondientes. Y la minería informal es aquella que no debería estar habilitada por algún motivo, ya sea porque puede violar alguna ley o puede estar en un lugar donde no debería estar, puede extraer más minerales de los que se deben, y sin embargo, así todo está habilitada. Esa sería la minería informal. En nuestro país tenemos todos los tipos de minería. En nuestro país hay minería metalífera, minería no metalífera, minería de combustible, también hay minería a cielo abierto, y entre las clasificaciones de los lugares donde se encuentran en nuestro país también hay minería subterránea. Es aquella que consiste en realizar un pozo debajo de la tierra que conecta mediante galerías al lugar donde se encuentra el yacimiento minero. La única minería que no tengo datos si existe o no, estimo que no, es la minería de dragado. La minería de dragado consiste en justamente con una draga, que es una embarcación,
navegar por debajo de los ríos o de los lagos en busca de piedras que contengan minerales. En el caso de que se encuentre alguna piedra con minerales, se extrae hasta la superficie y se comienza con el procedimiento minero. Para explicarles un poquito cómo funciona el proceso de la minería, si bien puede tener algunas alteraciones dependiendo el yacimiento minero, no todos los yacimientos mineros operan de la misma forma. En general, la minería consiste en los siguientes pasos. En primer lugar, se realiza una exploración en el terreno. Generalmente, esa exploración puede llegar a durar varios años, porque consiste justamente en explorar terrenos grandes, hectáreas grandes, donde se presume por alguna razón que puede llegar a haber minerales. La cordillera de los Andes es uno de los lugares, por ejemplo, donde se suelen hacer exploraciones mineras. Y una vez que se encuentra el lugar donde hay minerales y se comprueba mediante una prueba de sondeo, recién ahí se procede a la construcción de la planta minera. La primera extracción del mineral suele realizarse, si la minería es a cielo abierto, mediante explosivos, que pueden ser dinamitas. La primera explosión hace que la gran formación rocosa se separe y se pueda dividir las rocas estériles, que son aquellas rocas que no tienen minerales, o sea que no pueden ser procesadas, o sea que no se le puede extraer ningún tipo de mineral, de aquellas rocas a las que sí se le puede extraer algún tipo de mineral. Cuando se separan esas rocas, las rocas estériles van a una parte de la minera, de la planta minera, que se llama escombrera. Allí se depositan todas estas rocas hasta que la escombrera en algún momento puede llegar a colapsar y se tiene que crear una escombrera nueva. Las piedras que sí tienen minerales, que contienen minerales, pasan a un siguiente proceso, que es el proceso de trituración. En algunas minerías hay una sola etapa de trituración y en otras hay más de una. Pueden ser dos, por ejemplo, trituración primaria y trituración secundaria. Se trituran esas piedras a un tamaño un poco más manipulable y se colocan en una planta de lixiviación. Quiero que agarren la hojita esa que yo les di y van a ver que está la carilla número 1 y la carilla número 2. En la carilla número 1, arriba de todo, van a ver dos fotos. Del lado izquierdo, un modelo de minera a cielo abierto. Se hace de forma escalonada para evitar derrumbes. Y del lado derecho, se ve bastante bien la foto a pesar de estar en blanco y negro, van a ver que hay como un pozo y en ese pozo hay como una especie de alfombra. Ese lugar es el famoso Valle de Lixiviación. Seguramente ustedes no sean expertos mineros ni nada por el estilo, yo tampoco lo soy, pero esta palabra puede que la hayan escuchado porque generó mucha polémica en nuestro país, que después vamos a pasar a ese tema. En cuanto al Valle de Lixiviación, consiste justamente en un pozo, en una especie de pileta. Detengo mi relato en este puente, van a ver de los dos lados el río San Juan. Y quiero que observen muy bien la cantidad de agua que ven. En algunas partes vimos que el río San Juan tiene un montón de agua y en otras tiene muy poquita agua. De hecho, en la mayoría de su recorrido es casi un hilito de agua. Y vimos varias veces también a lo largo de la ruta 149, que es la que estamos transitando, vimos varias veces varios surcos que corresponden a ríos que están secos. Que eso también lo vamos a relacionar con lo que estamos hablando cuando lleguemos a la problemática en nuestro país. En la foto de la derecha entonces van a ver la pileta de lixiviación. En ese lugar se colocan todas las piedras trituradas. Se pueden llegar a hacer pilas de hasta 10 metros, más de eso no. Y justamente la alfombra que ustedes ven que está separando, digamos, el suelo de las
rocas trituradas cuando se coloca, es una alfombra impermeable que lo que hace justamente es proteger el suelo de lo que viene ahora, que es la solución cianurada. En el caso de las minas que extraen oro y plata, para el proceso de lixiviación, que es el proceso que consiste en separar el mineral de la roca, utilizan solución cianurada. ¿Qué es el cianuro? El cianuro es un compuesto, una solución compuesta. El código en la tabla periódica es CN, no sé si alguna vez tuvo química en la escuela o algo de eso. Y justamente es una de las soluciones más eficientes a la hora de separar el oro de la piedra. Hay mineras que utilizan otro tipo de soluciones, pero insisten en que la solución cianurada es la más eficiente de todas. Por ejemplo, para extraer el cobre se utiliza, si no me equivoco, es el sulfato de sodio. Sí, creo que es el sulfato de sodio para separar el cobre. Pero en el caso del oro casi siempre es el cianuro. Entonces este cianuro se disuelve sobre la pila de lixiviación, sobre esta pila de rocas trituradas, y se va metiendo entre las piedras, haciendo que el oro se separe de cada una de las rocas. Esa solución concentrada cae en el piso de la pila de lixiviación y se concentra en las tuberías que se encuentran a los costados. La solución concentrada se va a ir a un nuevo proceso, que es el proceso de fundición. Hay minas que directamente exportan las rocas. En cambio, hay otras que tienen la etapa de fundición, en la cual ese oro o esa plata se convierten en lingotes. ¿Alguna vez vieron algún lingote? ¿Tienen alguno en la casa? Seguramente vieron La Casa de Papel, por ejemplo, en la serie, cuando se meten a la parte subterránea de la Casa de Gobierno de España, que están todos los lingotes. Generalmente se usan para las reservas de dinero de los países. Entonces, estos lingotes pueden ser lingotes o pueden ser bullones. En nuestro país, el oro se exporta en bullón doré, que son justamente lingotes. O sea, imagínense un lingote, pero más grande. Puede llegar a pesar hasta 25 kilos un bullón doré. En el primer semestre del año se exportaron 217 toneladas de bullón doré. Pero ¿qué pasa? Este bullón doré no se exporta todo de oro. El bullón doré generalmente tiene solo un 5% de oro y el resto es plata. O sea que en el bullón doré va combinado el oro con la plata. Eso se exporta a países como Canadá, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, que ellos lo refinan y después lo industrializan. Puede ir, por ejemplo, a la industria de la joyería, que es la que comúnmente conocemos, o si no, como les comenté, puede ir en lingotes para las reservas de los diferentes países o de alguna persona que pueda acceder a comprar un lingote de oro. Acá Francisco dice que él con el aguinaldo se compra un par de bullón doré. Muy bien, Francisco. ¡Vamos! ¿Hasta acá se entendió el proceso de la minería? Sí. Acá el profesor me hace una pregunta muy importante, que es ¿qué pasa con el cianuro? El cianuro en realidad va a un lugar, vieron que yo les nombré la escombrera que se usa para las rocas estériles. Exacto, el cianuro cae en otras canaletas y se lleva a un lugar que se llama dique de colas, que es justamente como una escombrera, pero de los materiales que se usaron para extraer el oro, que ya no sirven. En realidad el cianuro se reutiliza varias veces hasta que finalmente es descartado.
Hay que tener mucho cuidado con esta solución, porque si bien yo les dije que se encuentra presente en muchos elementos que nosotros consumimos, esta solución en grandes cantidades puede ser peligrosa y hasta puede llevar al ser humano a la muerte si lo consume. Entonces, esta solución cianurada tiene un sistema de tuberías que se va reutilizando y se le va agregando cianuro para que no pierda la efectividad, pero se reutiliza tantas veces sea posible. Generalmente las minerías deben cumplir con el proceso de reutilización la mayor cantidad de veces posibles, pero siempre agregando solución cianurada a la mezcla, digamos. Siempre se le va agregando un poquito más. Y justamente esta alfombra que está en el dique, en el valle de lixiviación, es para que no entre en contacto con el suelo. Pero por ejemplo en nuestro país hubo casos de derrames de cianuros que ahora les voy a contar un poquito mejor, pero primero quiero que sepan de dónde viene eso. Yo les había dicho que en nuestro país, ¿quedó clara la pregunta, profe? Bien. En nuestro país hay diferentes tipos de minería. En San Juan, en particular, hay minería metalífera y minería no metalífera. Generalmente la minería no metalífera está explotada por medianas y pequeñas empresas. O sea que hay muchas pymes, no necesariamente inversores extranjeros, que explotan minerales no metalíferos en la provincia de San Juan, que se utilizan los materiales de construcción, las rocas de aplicación. Pero hay varias grandes empresas que explotan yacimientos metalíferos, es decir, de minerales metálicos. La más reconocida en la provincia de San Juan, hay una por ejemplo que se llama Gualcamayo, que quizás la escucharon mencionar, no es tan polémica como la otra que vamos a contar ahora, pero es una mina muy grande que explota oro, cobre y plata. Esta minera tiene tanto yacimientos a cielo abierto, explotación a cielo abierto, como explotación subterránea. En cambio, la mina Veladero, Campamento Mina Veladero, que es quizás la que pudieron haber escuchado en la televisión o en algún lugar, está ubicada en la cordillera de los Andes. Desde acá más o menos son 300 kilómetros hacia el norte de la provincia de San Juan. Si miran el mapa que tenían en la bolsita, que está dividido en los departamentos, van a ver que al noroeste de la provincia de San Juan hay un departamento que se llama Departamento de Iglesia. No sé si alguna vez lo habían escuchado nombrar, pero el departamento de Iglesia tiene varios yacimientos mineros. Uno de ellos es el Campamento Mina Veladero, que se ubica, van a ver que hay una ciudad que se llama Chinguilios. Más o menos a esa altura, pero un poquito más al norte y bien sobre la cordillera, se encuentra el Campamento Mina Veladero. Se encuentra entre 4.100 y 4.850 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, y extrae oro y plata. Esta minera comenzó a funcionar en el año 2005, en el mes de septiembre. Iban a comenzar a funcionar en el mes de octubre, pero se adelantó un poquito el funcionamiento. Pero el proyecto comienza desde mediados de la década de los 90. El boom de la minería en general en Argentina fue a partir de la década de los 90, justamente porque se establecieron algunas legislaciones que hasta ese entonces no existían, y también comenzaron a fomentar las inversiones extranjeras, con el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo. Entonces comenzaron a llegar empresas, por ejemplo en el caso de la mina Veladero, está explotada por una empresa canadiense llamada Barrick Gold, que llegó a nuestro país para explorar esta zona, y llegaron a, mediante sondeos, a la conclusión de que la mina Veladero, el lugar donde se encuentra la mina Veladero, tiene una reserva de casi 12 millones de onzas de oro. ¿Qué es una onza? Es una unidad de medición que equivale a 28.3 gramos. Ahora, yo les voy a hacer una cuenta así rápida. Espero que se entienda. Si alguno me quiere controlar con la calculadora, me controla. 12 millones por
28.3, que es lo que equivale a 1 gramo cada onza. El gramo de oro en el mercado mundial del oro cotiza en $48. Si multiplicamos eso por $48 nos da un total de 16.000 millones de dólares. O sea que en total, cuando se terminen de explotar todas esas onzas de oro, esa sería promedio la ganancia de la empresa Barrick Gold. Pero ¿qué pasa? No es tan fácil. La empresa Barrick Gold no se asienta en el lugar y el oro sale solo, sino que lleva todo un procedimiento que tiene un costo muy alto y también lleva el proceso de exploración. Ya de por sí es un procedimiento muy costoso que muy pocas empresas pueden invertir en él, y también es un procedimiento de alto riesgo, porque imagínense que si hacen todo el proceso de exploración y no hay ningún tipo de yacimiento minero, hubiera sido una inversión de alto riesgo porque podrían haber perdido ese dinero. Entonces la mina Veladero comenzó a funcionar en el año 2005 y se estableció una vida útil de 14 años. 2005 más 14, 2019. Tendría que estar dejando de funcionar en estos días la mina Veladero. Pero las últimas noticias dicen que la Barrick Gold, que ahora también comparte la propiedad de la mina Veladero con una empresa china, están invirtiendo 135 millones de dólares para poder ampliar el Valle de Lixiviación y poder seguir explotando el yacimiento. Justamente la vida útil era porque el Valle de Lixiviación se llena, se completa y no lo pueden seguir utilizando. Pero al invertir dinero en un nuevo Valle de Lixiviación van a poder seguir explotando el yacimiento minero. Van a ver debajo de las dos fotos que vieron antes, el ejemplo de minera a cielo abierto y el Valle de Lixiviación, debajo hay una foto aérea del campo mina Veladero. Van a ver que hay varias plantas, además de la perforación en el suelo. En esa mina trabajan aproximadamente 4.000 personas, de las cuales un 80% son sanjuaninos, o sea, son personas de las localidades cercanas. En el año 2015 fue la primera situación polémica que sucedió con esta mina, y fue justamente que hubo un derrame de solución cianurada que se produjo por la rotura de una válvula de una tubería que trasladaba la solución que se utiliza en el proceso de lixiviación. Entonces esta solución fue derramada en el río Potrerillo. Del lado de atrás van a ver un mapita, que justamente está el departamento de Iglesia que yo les había mencionado. Y donde dice mina Veladero en el margen superior izquierdo, van a ver que dice río Potrerillos. El río Potrerillos desemboca en el río Las Taguas y el río Las Taguas en el río Blanco, que desemboca en el río Hachal. O sea, son todos afluentes de una misma cuenca. La ciudad justamente que se opuso a la minería rápidamente al suceder este acontecimiento fue la ciudad de San José de Hachal, porque fue una de las que se vio más afectada. La cuenca del río Hachal abastece a toda esta zona. Y yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes hasta ahora vieron que el paisaje de San Juan es súper árido y que los ríos generalmente no tienen mucha agua, o sea que tienen poquita agua. Imagínense que en la provincia de San Juan 2/3 de la provincia es desértico, es muy árido. Imagínense la importancia que tiene el agua en una provincia como esta, y que la solución cianurada se haya derramado en el río Hachal provocó muchos problemas, porque sobre todo la ciudad de Hachal se vio muy afectada. Se enteraron de una forma informal, se enteraron mediante mensajes de texto que mandaban los trabajadores de la mina Veladero a los pobladores de Hachal. Entonces esto enojó mucho a los habitantes, comenzaron a realizar manifestaciones hasta que la Barrick Gold, la empresa canadiense, salió a decir, dio un comunicado, de que se habían derramado solo 200.000 litros de solución cianurada. El cianuro es un compuesto que al entrar en contacto con el aire se puede llegar a evaporar. Entonces
la Barrick-Gold, una de las cosas que decía era que no era peligroso porque seguramente esa solución derramada en el río se iba a evaporar y no iba a generar ningún tipo de problema. Al poquito tiempo se empezó a cambiar la versión, finalmente llegando a que se habían derramado más de 1 millón de litros de solución cianurada en el río Potrerillo. En el año 2016, después de muchos reclamos de esta población para que cierre la mina Veladero, se produjo otro derrame. Y en el año 2017, otro derrame más. ¿Qué pasa? La justificación de esta población no es solamente que contaminaron las aguas de su río, que como yo les dije, si bien el cianuro está en muchos alimentos, si se consume en el agua en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte de la persona o una intoxicación muy grande. Entonces, no solo esa era la justificación, sino que hubo varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, la más conocida en este caso, por ejemplo, Greenpeace, que justificaban y con pruebas válidas que la mina Veladero se encuentra en una zona periglaciar. ¿Qué es una zona periglaciar? Es una zona donde se encuentran glaciares, pero no son glaciares blancos y expuestos como los que quizás conocemos si vimos o si fuimos a, por ejemplo, el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, sino que estos glaciares son glaciares de roca que de afuera parece una roca normal y adentro hay hielo. Alrededor de la mina Veladero hay más de 320 glaciares y hay una ley nacional de glaciares que protege justamente las zonas donde se encuentran estos glaciares contra diferentes industrias, no solo contra la minería, sino que es una zona que no puede ser explotada y esos glaciares tienen que ser protegidos. Sumado a esto, la mina Veladero se encuentra también en una reserva, que es la reserva San Guillermo, que protege, como había dicho mi compañera Cintia, que uno de los animales más característicos de la provincia es la vicuña y el puma. Bueno, justamente la reserva San Guillermo fue creada para proteger a las vicuñas y a los pumas, y sin embargo la mina Veladero está instalada en ese lugar. Entonces genera mucha controversia. Es el día de hoy que, por ejemplo, cuando bajamos en el puente del Inca ayer en Mendoza, no sé si vieron, pero había un gran cartel que decía no a la mega minería. Si bien la minería es una actividad que todos necesitamos, se dice que es la madre de las industrias, justamente porque gracias a la minería existen otras industrias, como por ejemplo la industria automotriz y la industria tecnológica. A medida que la población va evolucionando, hoy en día todos tenemos un celular, o sea, todos usamos los minerales extraídos por la minería, pero la minería debe ser una minería responsable que siga las leyes de cada uno de los países y las reglamentaciones. Por ejemplo, en nuestro país existe el Código de Minería, también la Ley General de Medio Ambiente, que protege no solo la industria minera, sino diferentes industrias. También la Ley de Seguridad e Higiene para la minería, la Ley de Medio Ambiente para la minería. O sea, hay un montón de reglamentaciones que estas mineras deben cumplir. Y justamente en la parte de atrás, donde vieron el mapita que tenía los nombres de los ríos, van a ver dos fotos que nos muestran las dos caras de la minería. Por un lado vemos un grupo de trabajadores con una bandera que dice minería es trabajo. Justamente yo les comenté que hay muchos de los pobladores de San Juan que trabajan en la minería y en otras provincias sucede lo mismo. Entonces hay mucha gente que defiende la minería porque le da trabajo y en estas provincias quizás hay mucha gente que ansía tener un trabajo digno, en blanco, en relación de dependencia, con un montón de beneficios que generalmente quizás en lugares acá no se da tanto la industria del trabajo, entonces es muy importante también. Y por otro lado, en la foto de abajo van a ver que hay otro cartel que dice no necesitamos arriesgar el futuro de nuestras tierras y nuestros hijos, no a la minería, no al cianuro. Esa foto fue tomada en Famatina, en la provincia de La Rioja, que lo vamos a volver a mencionar, pero es una de las provincias que está totalmente en contra de la minería. Los pobladores han hecho muchísimas acciones sociales para que la mega minería no se instale en la provincia de La Rioja, así que podríamos decir entre comillas que es una de las provincias que venció a la minería, que se está resistiendo
hace muchísimos años a la megaminería y que gracias a la resistencia social esas megamineras nunca se pudieron instalar en el lugar. O sea que como conclusión podríamos decir que si bien la minería es una actividad súper importante en nuestro país, es necesario que se cumplan las reglamentaciones, porque por ejemplo también otra cosa es que la minería utiliza muchísima agua. Yo les había dicho que en la provincia de San Juan, como vemos, creo que es a la izquierda, no, perdón, en este momento a la derecha, quizás deberíamos estar viendo, aunque sea un hilito de agua y no vemos nada. Esto es porque no solo hay épocas en las que los ríos tienen menos caudal por los deshielos, como ya les han explicado mis compañeros, sino que también los pobladores aseguran que gran parte del agua está yendo a las mineras. ¿Por qué? Porque quizás el agua en las ciudades falta, pero a la minera nunca le va a faltar el agua. Y con este dato voy a dar una conclusión, y es que, por ejemplo, una persona promedio, sin contar el lavarropa y todas esas cosas que quizás consumen más agua, una persona promedio, entre el consumo, la ducha que se puede llegar a tomar, las veces que abre la canilla, consume 180 litros por día de agua. La minería consume 10 millones de litros por día. O sea que ese agua que está yendo a la actividad minera, a una sola minera, podría estar abasteciendo a 555.000 personas en el consumo diario del agua. Entonces hay muchísimos puntos a favor, porque realmente la minería es una actividad necesaria que nos provee de materias primas para poder después desarrollar otro tipo de industrias. Es una fuente de trabajo. En el caso de la provincia de San Juan es una gran fuente de trabajo. Ahora que están haciendo remodelaciones en el campamento, también está generando mucho más empleo de lo normal. Y por otro lado, aumenta el Producto Bruto Interno de la provincia de San Juan y en general de la nación, aunque en realidad en la nación, en el Producto Bruto Interno, representa solo un 1% la minería. En otros países como Perú y Chile, que son de tradición minera, representan más del 20% del Producto Bruto Interno. Entonces, por un lado tenemos las cosas positivas, las cosas buenas que nos ayudan a crecer económicamente y a desarrollar una industria, y por otro lado tenemos las contras, que justamente pueden ser la contaminación, no solo del agua, en este caso de los derrames de Veladero, sino también de la formación geológica. Nunca va a volver a ser la misma formación geológica que en un comienzo. Generalmente las mineras de nuestro país están explotadas por empresas extranjeras. Se exporta la materia prima, pero se refina y se industrializa en otros países. Entonces, me gustaría que cada uno pueda sacar su conclusión. Si les interesó el tema, que puedan buscar un poquito más, porque realmente es muy interesante, y creo que todos deberíamos saber un poquito de la minería, en qué consiste, para poder tener nuestra propia opinión y no solo consumir lo que la televisión nos brinda, que a veces no es mucho, o quizás no es una opinión formada, sino quizás es una opinión un poco más subjetiva. Así que espero que les haya gustado la explicación. No sé si alguno tiene alguna pregunta de la minería. Sí. Sí. Perdón por la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué pasa con el agua que se usa para ahora? El agua que se usa para la minería puede ser utilizada para varios procedimientos. No solo, por ejemplo, hay agua que se usa para formar la solución cianurada con la que se hace el proceso de lixiviación. Después también la usan, por ejemplo, para la limpieza de las maquinarias, para la limpieza del terreno. O sea que la mayoría del agua que se utiliza no es que se reutiliza, solamente la que se utiliza en el proceso de lixiviación, que se reutiliza hasta que pueda ser posible. No, de nada. Y Bajo la Lumbrera es una minera, creo que la mencioné, ¿no? En la provincia de Catamarca, no, mencioné Gualcamayo. Bajo la Lumbrera fue la primer minera instalada a fines de los años 90 en la provincia de Catamarca y explota cobre, oro y plata. Es la minera más grande actualmente en el país de minerales metálicos, y también es una gran controversia, sobre todo en la provincia de Catamarca, porque si bien hay muchas personas que justifican y aseguran que
implicó un gran desarrollo en la provincia de Catamarca, hay otras que aseguran que la provincia cada vez está más pobre y que en realidad no genera ningún tipo de desarrollo. Así que es un caso parecido al de Veladero, solo que yo sepa no hubo ningún derrame ni ninguna situación similar a la que ocurrió en Veladero en los últimos años. Pero también explota minerales metálicos. Y después ya en la parte más norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy, por ejemplo, lo que más se está explotando hoy en día es el litio, que como les comenté es como la novedad del momento, que junto a Bolivia y a Chile se dice que son los tres países que forman el triángulo de oro blanco, porque, claro, son las grandes reservas de litio en el mundo. Bueno, ahora sí, ¿alguna preguntita más? ¿No? Sí. La legislación generalmente es nacional. Hay provincias que establecen algunas legislaciones particulares, pero el Código Minero lo realiza el Congreso de la Nación, o sea que aplica a todas las mineras del país, pero la encargada de controlar cada uno de los casos puntuales es la jurisdicción provincial. O sea, en el caso de Veladero es la jurisdicción provincial de San Juan la que se encarga de controlar, regular que todas las actividades estén dándose correctamente de acuerdo a la ley. Y por ejemplo existe lo que se llama también la policía minera, que es justamente policía minera, son expertos en minería que forman ese organismo que puede ir a las mineras sin previo aviso y realizar una inspección. A veces se realizan con determinada frecuencia por una cuestión de control, pero puede ser una inspección totalmente espontánea la que se realice a fin de controlar que todo este procedimiento esté bien. Y por claro, del gobierno provincial. En el caso de San Juan, el gobernador es Sergio Uñac, que hace unas semanas, por ejemplo, fue a una feria internacional de minería en China, porque está buscando inversores chinos que vengan a realizar exploraciones mineras en la cordillera de los Andes, o sea que es un gobernador que está a favor de la minería. Y si bien en el momento, por ejemplo, del segundo derrame en 2016 se vio presionado a clausurar la mina Veladero, de hecho estuvo clausurada por un tiempito, hoy en día es uno de los personajes que más impulsa la minería en San Juan, al menos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me gustó que pregunten. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. ¡Bravo!